Estamos aprendiendo acerca de la iglesia. El miércoles pasado hemos comenzado con este tema. Si es posible, ¿me pueden apagar este ventilador? Sí, gracias. No hace tanto calor hoy, porque me distrae y me mueve todo. Hemos comenzado a ver acerca de la iglesia y habíamos visto sobre lo que es principalmente la iglesia de Cristo profetizada, la iglesia de Cristo fundada, y lo que esperamos que se manifieste, que es la iglesia de Cristo glorificada. Entonces, esta noche vamos a continuar y esta noche vamos a ver más profundamente acerca de la identidad de la iglesia de Cristo. Entonces, para esto necesitamos empezar a usar la Biblia. Y vamos a ir a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. El apóstol Pablo revela algo muy importante para poder tenerlo en cuenta nosotros. Dice la Escritura: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Digo conmigo, misterio. Acá aparece algo que el apóstol Pablo muestra, un misterio que me fue declarado, como antes lo he escrito brevemente. O sea, no había dado a conocer totalmente esto, pero sí ya empezó a hacer mención de este misterio. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dice Pablo que este misterio fue revelado por el Espíritu a los apóstoles y a los profetas. En el capítulo 2 vemos nosotros que aquí en el versículo 19 dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Acá vemos nosotros que Pablo está hablando de un misterio que fue revelado a los apóstoles y los profetas, cuya base, cimiento es Jesucristo. Y hace referencia en el capítulo 2:20, edificado sobre el fundamento. El fundamento es Cristo, pero esos fundamentos, esa fundación de la iglesia es a través de la revelación de algo que enseñó justamente el Señor a los profetas y a los apóstoles. En el capítulo 3, versículo 6, dice de qué se trata este misterio: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Acá hay un misterio, dice. El misterio es que se empieza a revelar de que los gentiles, que según el apóstol Pablo estaban sin Dios, sin esperanza, sin ley, sin promesa, como dice el capítulo 2 de Efesios, desde el versículo 12, ¿cómo es que ahora son participantes, miembros de una sola familia? Y está hablando de que somos coherederos de los santos. Entonces aquí empezamos a ver que la iglesia se empieza a manifestar o a dar a conocer como un misterio que estaba oculto, pero que ahora se lo conoce. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 26, y vamos a ver lo siguiente. Colosenses capítulo 1,
versículo 26. Dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea que la iglesia comienza a tomar mayor participación cuando se da a conocer que la iglesia había sido profetizada, había sido ya diseñada desde el origen, desde el principio, y que ahora se estaba dando a conocer, diciendo: esto es lo que estaba oculto, que Cristo es en ustedes. Veamos que la iglesia de Cristo, volvemos a Efesios capítulo 2, tiene una sola identidad. La iglesia de Cristo es esta. Efesios capítulo 2 dice el versículo 11: por tanto, acordaos que los que en otros tiempos, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. ¿Qué hizo Cristo cuando murió? Nos reconcilió, nos acercó. Sucedió algo. Aquí lo que dice la palabra, ¿qué es lo que sucedió? Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles son los ambos pueblos? Judíos y gentiles, ¿sí? Dios escogió al pueblo de Israel para ser un pueblo, una nación. Pero esa nación, ese pueblo, con la historia vemos nosotros de que rechazó Dios la espalda. Entonces Dios revela algo que había prometido ya a Abraham, de que en él iban a ser benditas todas las naciones, y esos pueblos gentiles y estos escogidos de Israel iban a ser, dice, un solo pueblo. Versículo 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué es lo que logró Cristo? ¿Cómo es que se derribó la pared que nos separaba de entre los israelitas y los gentiles? Aboliendo en su carne la enemistad, las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, ¿qué está diciendo la Escritura? De que ya para Dios no hay un pueblo de Israel y no hay una iglesia de gentiles. No es esa la manera bíblica de ver las cosas, sino que de los santos escogidos de Israel y de los santos escogidos de los gentiles, redimidos por la sangre, Él hizo un solo pueblo, un solo nuevo hombre. Ese nuevo hombre, ese pueblo solo, tiene un nombre que es la eclesía. La palabra eclesía es llamados a salir, llamados afuera, salir de su tierra, salir de su parentela, salir de su lugar para ir a un lugar donde Dios ha prometido. O sea que la identidad de la iglesia de Cristo, que en esta noche vamos a ver, está relacionada con la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, manifestándose en la iglesia que está formada por ¿quiénes? Judíos y gentiles. Ahora vamos a ver nosotros que dentro del mundo hay religiones. Así está el judaísmo, está el islamismo, está el cristianismo, está el budismo y muchas otras más. Lo que podemos ver nosotros es que el cristianismo, que es la que da testimonio de la veracidad de Cristo, es la iglesia que ha sido formada por méritos de Jesucristo en el acto de la redención.
De dos pueblos hizo uno. ¿Hasta acá vamos bien? Muy bien. Vamos a Génesis, capítulo 12. Y la iglesia ya es profetizada de esta manera. Por eso es que encontramos aquí en la Escritura de que la iglesia no es algo que comenzó en el Nuevo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento se reveló, se manifestó lo que estaba oculto. Se dio a conocer ese misterio. Pero Dios ya había planificado una iglesia y allí comienza el pacto en Abraham. En el día de ayer, el mundo entero está conmovido por una noticia de la muerte de un presidente. Y se ha puesto mucho énfasis sobre unas declaraciones peligrosas que él hizo acerca de que él maldijo a Israel, ¿sí? Y dijo: desde mis entrañas maldigo a Israel. Y está bien entender de que esto puede ser un juicio de Dios, pero yo no puedo dar asegurado ciertamente. ¿Por qué? Porque primero Dios es el soberano, y si bien es cierto no va a contradecir su palabra y se cumple. Vemos que acá dice claramente en el capítulo 12, versículo 3, fíjense ustedes, dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Esta es la palabra textual. Entonces es verdad, hemos sido enseñados los cristianos a amar a Israel y no a maldecir. Pero para no tener una ensalada en cuanto a naciones, debemos entender que el contexto de todo esto no tan solo es Israel como nación, sino que es la iglesia. ¿Por qué cree usted que uno puede tener temor de maldecir a Israel y decir me voy a morir? ¿Y cuántas personas maldicen a la iglesia y piensan que no le va a pasar nada? La iglesia es el pueblo de Dios, es la nación santa, es el real sacerdocio, es el linaje escogido. El propósito de esta enseñanza es crear en la congregación, en la iglesia de Jesucristo, un profundo respeto por la iglesia y un profundo temor delante de Dios, de proferir palabras en contra de su iglesia. Hoy en día se dicen muchas cosas de la iglesia, pero no tenemos que errar sabiendo de que la iglesia de Cristo es santa, es pura, sin manchas y sin arruga. Probablemente tengamos muchísimo que criticar o cambiar o renegar con las congregaciones locales, pero la iglesia de Cristo tiene la seguridad de ser una iglesia pura, santa y sin mancha. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. La iglesia de Cristo es así. No está en proceso, no es que va a ser, es una iglesia santa, pura y sin mancha. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es eficaz para limpiar, para perdonar, para restaurar, para reconciliar. Entonces, leyendo el contexto vamos a entender que aquí ya Dios, en la promesa del pacto que hace con Abraham, Dios ya está hablando de la iglesia. Fíjese, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, grande. Usted sabe que Israel es una nación que tiene mucho que ver en el mundo entero por un contexto histórico. Pero si bien es cierto, no es imposible de contar Israel. Se puede contar, se hace un censo y se cuenta. ¿Sí o no? Cuando estamos hablando de una nación grande, es la que Juan ve en la isla de Patmos, que es la iglesia, que era incontable, que eran millones de millones, que era un número que no se podía contar, según Apocalipsis capítulo 7. Cuando Dios le dice a Abraham: haré de ti una nación grande, y dice acá la Escritura: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti, en Abraham, en la fe, porque Abraham es considerado el padre de la fe. Abraham fue justificado por la fe antes de que Cristo viniera.
como nosotros fuimos justificados por la fe. La fe es lo que nos da la salvación. Y en ti, le dice Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fíjense ustedes que aquí Dios está revelando la iglesia, pero para ese entonces era un misterio. No se habló de iglesia, no se habló de lo que muchas veces nosotros sabemos o pensamos que es una iglesia, sino que se habla de nación. Diga conmigo nación. Vamos, dígalo fuerte, nación. ¿Qué es una nación? Según la definición del diccionario, una nación es un conjunto de personas que están bajo un mismo gobierno, bajo las mismas leyes y persiguen todos un mismo fin. Una nación es una identidad donde uno puede tener seguridad, protección, gobierno, leyes y poder tener identidad de nación. Y saben, hermanos, por ejemplo, una familia es una nación. ¿Por qué? Porque somos un grupo de personas bajo un gobierno, que son los padres, persiguiendo el mismo fin, ser felices, crecer, prosperar. Una empresa es una nación, ¿sí o no? Porque es un grupo de personas bajo un gobierno que persiguen un mismo fin, con reglas, con órdenes. Una escuela es una nación. ¿Se está dando cuenta? La definición de nación es muy amplio, más allá de hablar de un país. Un país es un grupo de personas que viven o residen territorialmente en un país donde se identifican bajo una nación. Y la nación es justamente un gobierno, leyes, orden, disciplina, estatutos, derechos, seguridad, protección, alimentación, educación. Todo eso pertenece a una nación. ¿Por qué no podemos pensar nosotros que la iglesia es una nación? Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois nación santa. Y está hablando de la iglesia. ¿Por qué nación santa? ¿Tenemos gobierno, sí o no? Sí. ¿Quién es nuestro gobierno? Cristo. Cristo es el Rey de Reyes. ¿Hay un reino, sí o no? Sí. ¿Hay gobierno? Sí. ¿Hay estatutos? Sí. ¿Hay leyes? Claro que sí. ¿Hay protección? ¿Hay seguridad? ¿Hay alimento? Claro que sí. ¿Hay orden? Sí. ¿Hay disciplinas? Sí, por supuesto. Entonces, ¿en qué estamos hablando? De que la iglesia es una nación. Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande. Ya comenzó esta profecía. Si vamos un poquito más adelante, al capítulo 15 de Génesis, cuando encontramos aquí que Dios promete a Abraham un hijo, una nación comienza por uno, ¿no es cierto? Aunque sea uno, comienza por uno. Muy bien. Dios anuncia a Abraham que iba a tener un hijo. Pero vemos nosotros aquí que dice así: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es Damaseo Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, descendencia quiere decir. Y aquí dice que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Diciendo, mi heredero va a ser un esclavo, un sirviente, pues yo no tengo hijo. ¿Quién me va a heredar? Entonces ahí viene la promesa, y fíjense, le dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Seguidamente dice la escritura, el versículo 5, y lo llevó, Dios lo llevó y le dijo, lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y
creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Lo sacó, habrá sido una noche estrellada, seguramente, y le dijo, ¿puedes contar las estrellas? Imposible, así será tu descendencia. Este cuadro profético, claro, está hablando de la iglesia también. ¿Por qué? Si nosotros vamos al profeta Isaías y nos detenemos en el capítulo 14, el versículo 12 de Isaías 14, en la tipología de la caída o el escarnio del rey de Babilonia, es lo que se manifiesta, lo que había en el corazón de Satanás, de Lucifer. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, ¿qué intención tenía Satanás? Fíjese, 5 cosas. Subiré al cielo. ¿Dónde estaba hablando si él decía subir al cielo? En la tierra. Subiré al cielo, decía. ¿Qué más dice? En lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Quiénes serán las estrellas de Dios? La iglesia. La iglesia. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. La intención de Satanás siempre fue posicionarse, meterse en medio de la iglesia, en donde están las estrellas. Esa visión que tiene claramente Abraham de las estrellas que no podía contar, y allí viene el pacto y le dice, así será tu descendencia. Inmediatamente vemos nosotros de que la iglesia que estaba profetizada, que era un misterio, todavía no había sido revelado. ¿Vamos bien hasta acá? Amén. Muy bien. Quedó claro que acá dice Satanás con toda intención, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Qué podemos ver nosotros aquí? Que la intención de Satanás ya era meterse en medio de la iglesia, ejercer gobierno en la iglesia. ¿Por qué podemos deducir de esto? Porque el día que Jesús le pregunta a sus discípulos, Mateo 18, ¿quién dice la gente que soy yo? Mateo capítulo 16, dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? Versículo 13 hace esta pregunta, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos dijeron Juan el Bautista y otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús le preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Inmediatamente Simón Pedro responde diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Fíjense, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que recibe como revelación? ¿La iglesia o Cristo? Cristo. Porque preguntaba, ¿quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo. ¿Qué estaba siendo revelado por el Padre en ese momento? La piedra principal, el ángulo, el fundamento, donde iba a ser edificada la iglesia. Tú eres el Cristo. Bien, vos recibiste de parte del Padre una revelación. Fíjense ustedes, ¿por qué hay tantas personas que no estiman a la iglesia de Cristo, que no valoran la iglesia de Cristo, que no respetan la iglesia de Cristo, que no aman la iglesia de Cristo? ¿Por qué? Porque no le ha sido revelado la piedra fundamental, porque el Padre no le ha revelado a Cristo. Por eso es que se puede faltar el respeto a la iglesia,
Se puede decir cualquier cosa de la iglesia, se puede hacer cualquier cosa con la iglesia. No tan solo decir, sino hacer cualquier cosa con la iglesia. Este principio es claro. Pedro, eres dichoso, eres bienaventurado, porque mi Padre te ha revelado que la iglesia está edificada en la piedra principal, en el fundamento sólido, en la base inconmovible, en ese lugar que ninguna fuerza de las tinieblas puede prevalecer. Cuando alguien recibe por revelación de que Cristo es la piedra principal de la iglesia, respeta a la iglesia, ama a la iglesia, valora a la iglesia, cuida a la iglesia, sirve a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Padre le reveló quién es Cristo. Por eso es que cuando Jesús escucha de Pedro que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice lo siguiente, yo también te digo, Jesús también declara, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la confesión que acaba de hacer Pedro, revelada por el Padre, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero resaltar lo siguiente, 5 cosas importantes. Lo primero que tenemos que resaltar es que dice mi iglesia, haciendo referencia a una edificación, no a un edificio, a una edificación. Porque nuestro concepto es pensar que el edificio es la iglesia. Por eso que hay gente que dice, me voy a la iglesia, voy a limpiar la iglesia, voy a pintar la iglesia. ¿Dónde está tu hermano? En la iglesia. Decimos a la capilla, al edificio, iglesia. Pero cuando dice, yo edificaré mi iglesia, lo primero que vemos acá es una edificación, no un edificio. ¿Qué es la edificación? Lo que la Escritura nos muestra, que Cristo es la base principal, la piedra principal, y sobre el fundamento de apóstoles y profetas, los que pusieron el fundamento. No hay ningún apóstol del siglo XXI y profeta del siglo XXI que pueda añadir algo a lo que ya ha sido puesto. Solamente para ese tiempo Dios ha utilizado la revelación para que los apóstoles y los profetas pongan el fundamento para ese tiempo. Porque la iglesia ya tiene 2000 años de vida, no hay nada que fundamentar. No ponemos cimientos en la terraza. Los cimientos, las bases, son donde se comienza a edificar. Entonces, comprender esto, empezamos a ver lo primero, una edificación, mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Él dijo, mi iglesia, mi eclesia, mis llamados afuera. La iglesia está integrada por llamados, no por invitados ni por colados. La iglesia está constituida por llamados. Según la Escritura, los únicos que son los llamados son los que antes fueron escogidos para salvación. La Escritura dice, yo edificaré mi iglesia. Lo primero que vemos es una edificación. Cuando alguien le pregunta, ¿usted pertenece a la iglesia católica? Usted dice, no pertenezco a la iglesia cristiana evangélica. Hermano, la palabra católico quiere decir iglesia única, universal. De ahí viene esa palabra, católica, ¿sí? Porque cuando hace referencia a la iglesia de Cristo, podríamos preguntarnos, ¿cuál de las millones de iglesias que hay en todo el mundo es la iglesia de Cristo? ¿O a cuál de todas esas vendrá Cristo a buscarla? Cristo viene a buscar su iglesia católica. No se asuste, estoy usando el término correcto de la palabra, que significa su única iglesia que está en el universo. Amén. No se asuste con la palabra, ¿sí?
Pero no es que vamos a decir, somos nosotros católicos. No hace falta, porque ya el sistema mundo se encargó de distorsionar palabras para identificar religiones. Pero nosotros sabemos que la iglesia de Jesucristo es una sola iglesia y está en todo el mundo. ¿Sí o no? Claro que sí. Pero acá encontramos que no tan solo hay una edificación, en este contexto también hay un constructor. Según lo que dice el versículo 18, dice, yo edificaré. ¿Quién es el que edifica? Cristo. Hay un salmo que dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, ¿qué entendemos? Que la iglesia de Cristo es una edificación edificada por Cristo. Porque Él dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Cuántos creen que Cristo puede cometer errores? Nada, es imposible. Cristo no comete errores. Cristo no fracasa. La iglesia de Cristo no es mediocre. La iglesia de Cristo no es inmunda. La iglesia de Cristo no es mundana. La iglesia de Cristo no tiene característica como se ve hoy a lo que se dice iglesia. Lo que podemos entender es que en medio de todas las congregaciones o iglesias locales están los que pertenecen a la iglesia de Cristo, cuyo edificador, cuyo constructor está trabajando en la vida de aquellos que pertenecen a la iglesia de Cristo. Si usted tiene 1 año de cristiano, 2 años de cristiano, 5 años de cristiano, 10 años de cristiano, y su vida no creció, su vida está igual, su vida hasta pareciera que se fue para atrás, no hay crecimiento espiritual, no hay crecimiento de conocimiento, no hay expresión de amor, no hay expresión de dádivas, no hay expresión de adoración, como dice la palabra, sino que hay muchos que después de tantos años, como dice la Escritura, son niños, deberían ser ya maestros, son niños. Ese estancamiento, esa chatura espiritual, esa dejadez, esa permisidad, esa manifestarme como que soy permisivo con las cosas del mundo, están evidenciando claramente de que no está Cristo edificando, construyendo su vida. Pero una persona que comenzó y que hasta el día de hoy ha mostrado fruto, crecimiento, madurez, sabe tomar decisiones, sabe administrar el dinero, sabe comportarse ante la tentación, sabe resistir la prueba, sabe dar consejos de escriturales. Y dice, pero es increíble, hace 1 año que ya se ha convertido y logró todo esto. Es natural porque hay un principio en la palabra que dice que Dios es el que da el crecimiento. Entonces, cuando empezamos a ver acerca de la iglesia y la identidad de la iglesia, siempre vamos a tener que llegar a este versículo. Yo, dice la Escritura, edificaré sobre esta roca mi iglesia. Fíjense ustedes, mi iglesia es la edificación. Yo edificaré ese constructor. Sobre esta roca es el fundamento. Y el fundamento es la palabra revelada. Es la palabra con todo su poder. No puede haber cristianos que digan que son cristianos y no tienen conocimiento en la palabra. Porque una persona dice, es que no tengo conocimiento. Pero ¿por qué no tiene conocimiento si usted tiene la Escritura? ¿No será que ha desechado el conocimiento? Porque uno puede decir, no tengo conocimiento de la palabra, pero sí tengo conocimiento de tantas cosas. Pero esas tantas cosas, y sumándola una por una, no te alcanza para salvación. No te alcanza para conocer
a nuestro Dios Todopoderoso. Pero tampoco uno se salva conociendo la palabra. Uno se salva por la gracia de Dios, pero cuando yo soy salvo, lo primero que busco es aprender, crecer, alimentarme de la palabra de Dios. La Escritura dice, sobre esta roca, sobre esta confesión, sobre lo que el Padre te reveló. ¿El Padre ya te reveló que Cristo es el Señor? ¿Seguro que sí? ¿A cuánto dicen el Padre me reveló que Cristo es mi Señor? Muy bien, ¿qué significa Señor? Amo, ¿qué más? Dueño, ¿qué más? ¿Seguro que se reveló en usted que Cristo es el Señor? Es Rey, ¿qué más? Salvador, ¿qué más? Es soberano, ajá. Mire, Kyrios resume todas esas palabras. Kyrios, dueño, jefe soberano, gobernante, Señor, amo. Y fíjese, nosotros decimos, es mi Señor. El Padre me reveló que Él es mi Señor, pero sin embargo no gobierna mi vida. No le doy lo que es de Él. Él es el dueño, pero sin embargo yo creo que soy el dueño de mis cosas. Él no es el que tiene soberanía sobre mi vida porque yo sigo haciendo lo que quiero. Entonces, ahí está el punto. O soy una persona que no conozco qué es un Señor sobre mi vida, o probablemente no se me ha revelado que Él es el que gobierna. Entonces, aquí encontramos que el fundamento es que el Padre te revela que Cristo es Kyrios. Cristo es tu Señor. Él gobierna tu vida. Él direcciona tu vida. Él es el dueño. Él es el Rey. Él es el que merece la supremacía. Él es el que merece todo. Entonces, cuando empezamos a ver esto, decimos, yo no lo había visto así. Yo pensaba que Cristo estaba en la iglesia y yo tenía que ir a cantarle, a alabarle y mencionar su nombre en la oración y nada más. ¿Se están dando cuenta que la iglesia de Cristo está compuesta por personas a quien el Padre le ha revelado sobrenaturalmente de que Cristo es el Señor? ¿Se dio cuenta de esto? Probablemente los miembros de una iglesia reconocen muy bien a su pastor, a la esposa de su pastor, al equipo de trabajo, a, qué sé yo, cosas que pertenecen dentro de la institución, pero muchos no conocen a Cristo. Algunos son muy fieles a los hombres, a los pastores, pero no obedecen a Cristo. Y aquí encontramos una realidad. Aquí encontramos algo que no podemos nosotros dejarlo pasar por alto. Si encontramos que Jesús dijo, mi iglesia, hay una edificación, yo la edificaré, hay un constructor, sobre esta roca hay un fundamento, ya tenemos 3 argumentos sólidos, bíblicos, para conocer qué es la identidad de la iglesia de Cristo. Pero también encontramos que la verdadera iglesia de Cristo tiene amenazas. Hay un gran problema que puede pasar por la mente de pastores responsables de las congregaciones locales. Pensar a llegar que la iglesia está en orden, o cuando estamos viviendo el mejor momento de tranquilidad, de prosperidad, de crecimiento, de orden. Ese es el momento para asustarse más, porque la iglesia de Cristo siempre ha mostrado a través de la historia que sufre persecuciones, sufre amenazas, sufre muchísimo por causa de Cristo. Y Jesús acá dice claramente que la amenaza es que las puertas del Hades, el Hades, la misma oscuridad, el infierno, quiere entorpecer. Esto está hablando de que muchas veces dentro de la misma congregación en la iglesia local puede predominar las oscuridades del engaño. Pero la seguridad que tenemos dice que esas puertas que Él edifica en la iglesia, que las puertas del Hades
no prevalecerán, no triunfarán sobre la iglesia. A través de la historia, hermanos, millones de mártires murieron por causa de Cristo. A través de la historia, la iglesia ha sufrido grandes persecuciones. Muchas cosas terribles han pasado en la vida de la iglesia de Cristo. Pero hoy en día estamos viendo nosotros que muchos están muy contentos porque la iglesia de Cristo se lleva muy bien con el mundo. Y tal es así que la iglesia de Cristo ha aprendido del mundo para hacer prácticas, cosas del mundo. Y aquí es donde empieza a ponerse peligroso, porque uno se pregunta, ¿realmente la iglesia donde yo congrego es la iglesia que Cristo está edificando? Porque si empiezo a ver actitudes mundanas, acciones mundanas, métodos mundanos, palabras mundanas, no son palabras inspiradas, porque hoy se predica metafísica, hoy se predica psicología, hoy se predica totalmente exitismo, humanismo, y no se predica doctrinas bíblicas. Uno tiene que preguntarse, ¿realmente donde estoy congregado es la iglesia que está edificando Cristo? La mejor evidencia de que Cristo está edificando su iglesia es cuando hay mayor ataques contra la iglesia, cuando hay mayor persecución a la iglesia, cuando hay mayor amenazas del Hades. Pero ¿qué dice la palabra? No prevalecerá. Es la seguridad que tenemos. Por eso es que la iglesia tiene que ser vista a través de la Escritura como un don de Dios. La iglesia hay que considerarla como un regalo de Dios. ¿Por qué? Vamos al Salmo 68. Salmo 68, versículo 6. Y vamos a ver que aquí el salmista está identificando en ese misterio oculto a la iglesia como una familia. Dice el Salmo 68, 6, Dios hace habitar en familia a los desamparados. ¿Cuántos estaban desamparados? ¿Qué dice la Escritura? Dios nos hace habitar ¿cómo? En familia. Muy bien. Nuestra relación, nuestra identidad debe ser como la gran familia del Señor. Probablemente uno no quiere mucho que se llame como familia porque usted tiene problemas con la familia terrenal. Pero teniendo a nuestro Padre Celestial y teniendo a Cristo como el primogénito, el primero, el mayor de todos nuestros hermanos, empezamos a ver que la familia que Dios nos hace habitar debe ser totalmente diferente. Cuando alguien reniega de la iglesia, cuando alguien se aparta de la iglesia, cuando alguien rompe los vínculos de la familia de Dios, dice a continuación el versículo 6, que Dios hace habitar en familias desamparados y saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca, improductiva, no tiene fertilidad, no hay fruto. Por eso es que vemos nosotros que la iglesia ya tiene un principio que sea vista como una gran familia. Veamos, por ejemplo, lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, 19. Dice así la Escritura. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Yo entiendo, hermanos, de que a veces cuesta relacionar o proyectar la familia de Dios teniendo el concepto de familia distorsionado en nuestra mente. Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Debemos purificar nuestros pensamientos, lavándonos las obras muertas de nuestra conciencia, llevando cautivos esos pensamientos a la obediencia de Cristo y empezar a disfrutar de la relación de familia espiritual que nosotros tenemos. ¿Por qué? ¿Qué característica tiene la familia espiritual de Dios? Por sobre toda la cosa, el amor. El amor. Ese amor que no hace nada indebido, ese amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, no es únicamente para aplicarlo al matrimonio. Es el amor que se aplica en la iglesia.
Por esa razón es que no debe haber todo lo que atenta contra el amor. Por eso, amados hermanos, como dije al principio, no tan solo maldecir a Israel es un problema. Acuérdense en que la Israel de Dios es la iglesia. Y cuando hablamos mal de la iglesia, cuando murmuramos de la iglesia, o cuando decimos la iglesia de Cristo no es perfecta, o cuando dicen no hay iglesias perfectas, estamos diciendo falso testimonio. La Escritura dice que Cristo edifica su iglesia y Él no puede hacer nada que sea frustrado. Como Él es el constructor, está trabajando en nuestra vida todos los días, porque en eso consiste el proceso de la santificación. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículos 11, y vamos a ver el proceso de santificación que comienza en el pasado. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. La iglesia comienza a tener una claridad, una visibilidad, empieza a mostrarse como iglesia cuando entiende que tus pecados ya han sido perdonados, cuando tu vieja vida ha sido crucificada con Cristo Jesús. Por eso es que si nosotros vamos a ver el contexto de este versículo, dice el versículo 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí dice: esto erais algunos de vosotros. No dice todos. Quiere decir que la iglesia de Cristo, que ha sido santificada, está integrada con personas que probablemente hayan hecho algunas de estas cosas, participado en algunas de estas cosas. Dice: esto erais, haciendo referencia a la victoria que Cristo tiene sobre nosotros. Pero vemos nosotros que en el presente también es una manifestación de santificación. Primera de Tesalonicenses dice el capítulo 4, versículo 3, lo siguiente: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es lo que Dios quiere? Vuestra santificación. ¿Qué significa santificación? Ser santo significa estar, permanecer apartados del pecado. La santificación es la acción de tener cuidado, de estar siempre atento, de no descuidarnos, de caer en las redes del pecado. Esto significa que mantenemos un estado de pureza. Yo me ensucié, voy, recibo el testimonio del Espíritu que me convence de pecado, confieso mis pecados y vuelvo otra vez a purificarme. Pero ¿qué nos está diciendo? Que esta es la voluntad de Dios. Dice acá, fíjense, que dice versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Está hablando de que estemos separados totalmente del pecado. Y una expresión de santificación futura está en la misma carta de Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la iglesia no es tan solo vista en la Biblia porque figura la palabra iglesia. Acuérdense de que siempre Dios había pensado en la manifestación de la iglesia. Por ejemplo, ¿cómo podemos ver nosotros la reunión de bendecidos? La reunión de bendecidos está aquí en Efesios capítulo 1, versículo 3, cuando dice lo siguiente, fíjese: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Si bien es cierto la bendición que Dios ha decretado para cada uno de nosotros, no son todo el mundo, sino su iglesia. Entonces vemos que la receptora de las bendiciones totales de parte del Señor es la iglesia de Cristo Jesús. Empezando a entender esto, nos damos cuenta que la iglesia está conformada por personas salvadas. Dentro de una congregación puede haber personas convertidas y puede haber personas convencidas, pero no hay fruto, no hay testimonio del Espíritu. Ustedes ven que dice Pablo en Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne son plural, manifiestas son las obras de la carne, muchas obras de la carne. Pero cuando habla del Espíritu dice, más el fruto, no dice los frutos del Espíritu, sino el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es Cristo. Si Cristo, que es el fruto del Espíritu, está en mí, yo me voy a manifestar en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en bondad, en templanza, en mansedumbre, en benignidad. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu, que es Cristo, que está en mí, va a hacer que mi vida se manifieste con lo que antes yo no podía. Antes era impaciente, antes era iracundo, antes no amaba, antes no perdonaba, antes no tenía amor. ¿Por qué? Porque estaban manifiestas las obras de la carne. Pero el fruto del Espíritu es Cristo en vosotros. Ese es el misterio que revela Pablo diciendo la iglesia es personas que tienen la vida de Cristo y el fruto del Espíritu se manifiesta. Por eso es que, ¿saben, hermanos? La gente era impactada por cómo se amaban los hermanos, cómo se ayudaban los hermanos. Entonces se va a dar cuenta de que no tiene nada que ver con una institución religiosa. La iglesia de Cristo no tiene nada que ver con obras de un sistema que hace referencia a una iglesia. La iglesia tiene que tener características visibles. Por ejemplo, gobierno. Cristo gobierna la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Por eso usted va a darse cuenta de que el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 15, está hablando de lo siguiente. Dice, cuando está hablando de la resurrección de los muertos, está diciendo claramente el apóstol Pablo, entre tantas cosas que van a suceder, está diciendo de que va a haber un tiempo donde se va a poner fin a todas las cosas terrenales, suprimiéndose todo tipo de dominio, todo tipo de fortaleza, todo tipo de gobierno bajo los pies de la iglesia, que es Cristo Jesús. Si nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 15, vemos cuando el apóstol Pablo hace referencia a que habrá un final de todas las cosas. Pero comienza diciendo en qué, versículo 33, no erréis. ¿Qué es lo que corrompe lo bueno? Las malas conversaciones. ¿Qué predominan dentro de un ambiente llamado iglesia? Muchas veces malas conversaciones. ¿Qué termina dañando? Las relaciones entre hermanos y la relación con Dios. ¿Qué es lo que vemos aquí nosotros? No erréis, dice la palabra. Pero también podemos ver nosotros que todo lo que hace referencia a la palabra de Dios en cuanto a la iglesia está mostrando de que Cristo es el que gobierna, y si Cristo gobierna, seguramente hay victoria. Pero si Cristo no gobierna, se manifiesta lo que aparece en la iglesia que está gobernada por hombres. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el fruto de la carne siempre va a ser para consecuencias malas. El ocuparse de la carne es muerte, maldición,
El ocuparse de la carne es corrupción, se corrompe. Pero cuando alguien está direccionado por el Espíritu de Dios, hay evidencia de un cambio. Entonces, en la iglesia de Cristo sí o sí hay gobierno. En la iglesia de Cristo se manifiestan las leyes. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice, los que andan, no, dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Una ley vence otra ley. La ley del Espíritu de Cristo venció la ley del pecado y de la muerte. Entonces, en el gobierno de Cristo hay leyes. Por lo tanto, en la iglesia de Cristo hay leyes espirituales. Y esas leyes espirituales están manifestadas en la conducta de la iglesia. Por esa razón vemos nosotros de que no podemos hacer de la iglesia un estado democrático, porque no hay democracia, sino teocracia. Es el gobierno de Dios sobre la iglesia. Aparte de esto, encontramos que hay disciplina. Hebreos dice claramente que Dios azota a quien recibe por hijo. ¿Por qué? Porque le está mostrando inmediatamente a todos aquellos que han sido redimidos que hay orden, que hay leyes y que hay disciplina. Dice la palabra: si bien es cierto, la disciplina no causa ningún motivo de gozo, pero su fruto es apacible. El fruto, lo que vemos después. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay personas que no quieren recibir disciplina, cuando se los corrige inmediatamente y dicen: me voy de aquí, claramente está mostrando que nunca perteneció a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo se mueve bajo corrección, bajo orden, bajo gobierno y leyes. ¿Vamos bien hasta acá, hermanos? Amén. Es muy profundo. En la iglesia de Cristo hay adoración. La adoración no es cantar, la adoración es proscuneos, es reconocer el gobierno digno de un rey, de quien me gobierna. Y esa adoración es expresada por el quebrantamiento, por el reconocimiento, quién es nuestro Dios. Se ha suplantado la palabra adoración por cantar lento, y eso no es. Cantar es simplemente una herramienta que puede ser usada para adoración, pero la mejor manera de adorar es postración, es proscuneos, es cuando las 5 extremidades de mi cuerpo están postradas, mi cabeza, mis manos, mis rodillas y mis pies. Ese es proscuneos, esa es la expresión de adoración, es el rendimiento total ante quien yo considero y sé que Él es el que gobierna mi vida. Por eso es que muchas personas entienden que adorar es tocar un piano suave y llorar un poquito y emocionarme. No es nada de eso, eso no es. ¿Qué es lo que decía Satanás a Jesús? Si tú, proscuneos, postrado, me adorares. Satanás no estaba pidiendo a Jesús que le cante, ¿no? Es proscuneo, es postramiento, ¿sí? Voy a mostrarle, a ver si me sale. 5 extremidades, ¿sí? Mis piernas, mis rodillas, ahí, y la frente pegada al suelo. Esa postración es proscuneos. ¿Se dio cuenta que no tenemos hábitos de orar así? ¿Y la intimidad lo haces? ¿Oras de esta manera? ¿Por qué? No es una regla, no es un patrón. Es lo que se entiende por reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que Él está en los cielos y nosotros aquí en la tierra. Que Él gobierna sobre todo principado. Que Él es el Señor, que Él es el dueño, que toda la gloria se merece Él. Por eso dice que la supremacía pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Si la iglesia entendiese esto, no hace falta que venga postrada de la vereda, pero viene con un espíritu contrito, un espíritu quebrantado delante del Señor, reconociendo que Él es Señor. Todo esto el humanismo aniquiló en la iglesia. Hoy te enseñan a venir como pavos reales.
Hoy enseñan a venir con total impunidad para robar gloria. Miren, hermanos, el lunes estuvimos hablando con los varones, estamos aprendiendo sobre doctrina de salvación, soteriología. Y estuvimos hablando esto. Si la salvación fuera de Dios, fuera del hombre, el hombre hubiera perdido la salvación hace rato. Si la salvación fuera mitad y mitad, parte de Dios y parte del hombre, Dios tendría que compartir su gloria con el hombre. Y Dios no comparte su gloria con nadie. La salvación es de Jehová, dice la palabra. La salvación es de Dios. Principalmente, ¿por qué? Porque es soberano y todopoderoso. La salvación es un milagro. Por eso es que el hombre no puede hacer nada, ni siquiera el 1% para su salvación, porque tendría que participar de la gloria de Dios. Y todo lo hace por Él y para Él, para su gloria. Entonces, hermanos míos, Dios no llama iglesia a nadie que le roba su gloria. Absolutamente a nadie. Y estamos viviendo en el tiempo donde todos quieren gloria. Fuerte ese aplauso para el Señor. La gloria de Dios es permanentemente robada. Por eso es que nosotros vemos que la iglesia que es de Cristo aprende el proscuneos, aprende la adoración, aprende el quebrantamiento, aprende en sumisión. La tipología de la iglesia y Cristo es la tipología del matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y vosotras, mujeres, sujetaos a vuestros maridos como la iglesia se sujeta a Cristo. La iglesia tiene que tener clara identidad de adoración. Y la adoración es la entrega total en confianza y en seguridad de quién es el Señor. También vemos que la iglesia tiene identidad de comunidad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Desde el versículo 42 encontramos la conducta de principios de una iglesia comunidad. Vamos a leer el versículo 41 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41 en adelante. La iglesia como comunidad. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseverando en la doctrina de los apóstoles, primer principio, la iglesia de Cristo persevera en la doctrina. Miren, todo este tiempo estamos enseñando doctrina y nos maravillamos por lo que aprendemos, cuando esto debería ser ya una materia aprendida. Algo que lo tenemos que saber, es básico. Y hay muchos hermanos que ni siquiera saben qué significa la palabra doctrina. Es un conjunto de enseñanzas, de instrucciones de parte de Dios. Y por esa razón es que la iglesia tiene esta identidad. Una iglesia comunidad es la que persevera en las doctrinas de los apóstoles. ¿Por qué los apóstoles? Porque los apóstoles recibieron el fundamento de la iglesia. Ellos fundaron la iglesia con la dirección y las instrucciones de Cristo mismo. Por eso dice la Escritura que cuando Cristo subió al monte, escogió a 12 de ellos y lo constituyó apóstoles, y dice, y les dio instrucciones. Esas instrucciones, disciplinas, doctrinas, leyes, Cristo estaba formando el gobierno, luego lo que iba a gobernar. Primero es el gobierno y luego la iglesia. Cristo formó a los apóstoles, les dio las instrucciones, puso el fundamento y luego puso la iglesia para que aprenda los fundamentos. Y aquí es donde empezamos a ver nosotros que dice que la vida de iglesia primitiva era perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Saben qué se decían los hermanos? No te olvides lo que dice la palabra. Hermano, no te olvides lo que dice la palabra. Añadían conocimiento de lo que aprendían.
Una iglesia que crece es una iglesia que no ignora la palabra. ¿Me entiende? Hay que aprender. Número 2, aquí dice, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros. ¿Cuán poco se ve de comunión en el siglo XXI? La iglesia perseveraba no tan solo en el conocimiento de la doctrina, sino en la comunión los unos con los otros. ¿Y qué es lo que hacían estando en comunión? Compartían una común unión, lo que los unían comúnmente. ¿Qué es lo que los unía? La palabra, la doctrina, la enseñanza. Se identificaban como la iglesia de Cristo, se identificaban ellos como los discípulos de su maestro que había ascendido a los cielos. Una común unión. Número 3, en el partimiento del pan, quiere decir que tenían alimentos, tenían dádivas y no había necesidad entre ellos, porque el partimiento del pan hablaba de equidad entre la iglesia, entre los hermanos. Hermano, ¿tenés para comer? Toma, yo te comparto. Y allá que el hermano tiene, vamos, le compartamos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que habían sido sacados del mundo para ser una familia, para ser una nación, para estar bajo un gobierno, bajo una disciplina, bajo una protección. Era imposible que los que estaban en el mismo tenor de comunión estén peleados entre ellos o estén necesitados. Entonces entre ellos se ayudaban, entre ellos se cuidaban, entre ellos se amaban. Ese es el concepto de iglesia. Y dice, y en las oraciones era algo vital, como dijo Eduardo antes de que me dé lugar a la palabra. La oración en la iglesia es vital, orar los unos por los otros. Así como Pablo decía, oren por mí para que se nos abran las puertas para el evangelio. Todas estas cosas son vitales. Después sigue el versículo 43, dice, y sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por manos de los apóstoles. Era necesario que en aquel tiempo la evidencia del poder del Espíritu Santo sea visible, porque estaban haciendo la iglesia. Pero hermanos, hoy en día se ha hecho de los milagros y las señales simplemente un negocio. Por causa de la ignorancia de la palabra, muchos harán mercaderías de muchos de ustedes. Eso dice la Escritura. Todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos. La iglesia tiene esta comunidad. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. La expresión de amor, la expresión de entrega. Que mi hermano no sufra, que a mi hermano no le falte, que a mi hermano necesita, yo tengo para dar. Por eso dice que Pablo resalta en 1 Corintios que dentro de la iglesia puso Dios no tan solo apóstoles y profetas, sino que puso también evangelistas, puso maestros, y empieza a poner los dones que estaban, y entre todo esto dice, y los que ayudan. Hay un don que es el que reparte con liberalidad. Y ustedes saben que eso es un don de Dios, porque Dios no le da la facultad a todos de hacer riqueza. Pero cuando Dios le da a alguien facultad de hacer riqueza, no es por tu habilidad, sino porque Dios te ha dado un don para presidir, para administrar y para repartir con liberalidad, no creando ni fomentando la ociosidad, sino siendo testimonio de la providencia de Dios en contestación de oraciones de hermanos que claman. La iglesia es como un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo tiene distintos miembros y todos son útiles. Por esa razón es que toda la iglesia tiene que entender cuál es la identidad de la iglesia que Cristo está edificando. Dice el versículo 45, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y en el partimiento del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
¿Cuál es el motor que los llevaba a hacer todo esto? La alabanza a Dios. Reconocían que por la gracia del Señor podían hacer todo eso. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué sucedía cuando la iglesia mostraba esta salud espiritual? El Señor, diga conmigo, el Señor, vamos, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Quién añade? Es el Señor. ¿Pero cuándo? Cuando la iglesia entiende la función que debe cumplir. Muchos se afanan por ser la iglesia multitudinaria y lo pueden lograr con distintos métodos humanos. Lo pueden lograr, pero Dios no añadió. Es el hombre que añadió. Y si el hombre hizo una obra, será probada por fuego. Pero cuando Dios añade a su iglesia, es porque la iglesia ha entendido que para ser la cuna que reciba a los nuevos nacidos, para ser la familia que reciba a los nuevos miembros de la familia, para ser la comunidad que recibe a los desamparados, la iglesia tiene que entender que cumple funciones extraordinarias, llenas de amor, llenas de expresión de dádiva, llenas de entregas total, sin egoísmo, sin celos. No haga el berrinche que hizo el hermano del hijo pródigo. Padre, yo siempre estuve contigo, nunca te he faltado el respeto, ni un cabrito me has dado para compartir con mis amigos. Y este que malgastó toda tu fortuna y estuvo perdido, vienes y le das el mejor becerro. El padre le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Nunca me has pedido un cabrito. Siento en mi espíritu que Dios nos viene preparando con su palabra, porque así como se rompe una represa de agua, así va a venir no dentro de mucho tiempo cantidad de gente hambrienta de la palabra de Dios, cantidad de gente sin rumbo, debilitada hasta la agonía espiritual por causa del maltrato que se hizo en ese sistema babilónico. Y usted y yo tenemos una ardua tarea, una gran responsabilidad, primero de madurar, de salir de las niñerías, de dejar de hacer berrinches y caprichos de bebé y empezar a madurar y a tener maestría en la palabra, conocimiento en la palabra y tener un corazón tan expresado de amor para que cuando el Señor añada a su iglesia sepamos contenerla. No necesitamos usar absolutamente ningún método mundano para preservar ni ganar a nadie. Lo que Dios nos manda es que tengamos doctrinas, que tengamos, fíjese, comunión, que tengamos hospitalidad, que tengamos oración, que tengamos temor de Dios, que podamos estar juntos, que podamos tener en común todas las cosas, que podamos tener un corazón dadivoso para dar al que lo necesita, que podamos perseverar cada día en unidad y por supuesto que siempre el Señor nos encuentre alabando su nombre. La iglesia tiene que tener esta característica. Y hacer esto tiene costo. Porque inmediatamente que la iglesia primitiva comenzó a hacer esto, ¿sabe qué vino? Persecución. Es lo que Jesús decía: yo edificaré mi iglesia y la puerta del Hades se va a levantar, pero no perseverará, no prevalecerá contra ella. Siempre que la iglesia comienza a funcionar con la Escritura, se va a levantar la contra, pero gloria a Dios que el constructor, el que edifica, es Cristo. Dice la palabra: no habrá ningún triunfo de las tinieblas. Gloria sea al Señor. La iglesia es como familia, la iglesia es como una comunidad, pero también en Mateo capítulo 5 encontramos que la iglesia es como una gran escuela. Amén. La iglesia es como una gran escuela. ¿Comienza con quién? Con el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, Mateo capítulo 5, y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, ¿qué hacía?
les enseñaba. Jesús les enseñaba. Jesús tenía una tendencia de los rabinos. Los rabinos, los maestros, eran, no me sale la palabra, pero era, se me fue el nombre, pero una palabra que era, se me fue. Logos parlantes. No es esa la palabra. Bueno, ¿qué quiere decir? Que mientras él caminaba, enseñaba. ¿Sí? No me salió la palabra. Pero mientras él caminaba, los discípulos iban por detrás aprendiendo. Pero cuando él se sentaba, era porque algo importantísimo iba a decir. Entonces es cuando capturaba la atención de todos los discípulos. Jesús, viendo la multitud, no le predica a la multitud. Algunos creen que él se puso a gritarle a la multitud. No, vio la multitud, se subió al monte y se sentó. Y los discípulos vieron que su maestro se sentó, dejaron la multitud y corrieron ellos a sentarse a escuchar qué es lo que iba a decir. Y empezó a enseñarle. Bienaventurados. Y empezaba a mostrarle de la multitud los bienaventurados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús hace de su iglesia una gran escuela. Por eso es que ustedes van a ver en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo final, el capítulo 28, que esa gran comisión tiene bien clara lo que es la misión de la iglesia. Mateo capítulo 28, versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. La iglesia también es educadora. La iglesia también es una escuela. La iglesia es donde se corrige, porque todos nosotros veníamos sin ley, sin conducta, sin Dios. No teníamos absolutamente ningún parámetro. Por eso es que cuando venimos a la iglesia, siempre vas a encontrar a alguna persona que con amor te corrige. Hermano, sáquese la camiseta de Boca. Estamos en la iglesia. ¿Alguna vez alguien te dijo, o te enseña, o te corrige? Si yo voy a decir, ¿usted quién es para decirme? Usted está mostrando una conducta que no pertenece a la iglesia. O usted así actúa en la escuela, o sus hijos, o usted cuando iba a la escuela, cuando el maestro le dice, no, hiciste mal la tarea. Usted le dice, ¿y usted quién es para corregirme? Y te va a decir, soy la maestra, soy el profesor. Cuando alguien está siendo instruido y está siendo enseñado, lo primero que tiene como evidencia alguien que pertenece a la iglesia es un espíritu de discípulos, de aprendices, de alumnos. Por eso dice el versículo 19, id y haced discípulos a las naciones, a las familias, a las instituciones, a toda organización. Vayan y enséñenles lo que yo les he mandado. Hagan discípulos. Juan 8:31 dice, si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuándo nos hace que nosotros seamos discípulos? Cuando la iglesia toma característica de educadora, de formadora, de escuela. No tan solo como familia, no tan solo como comunidad, sino también como escuela. Pero ¿cuál es el problema? Caer en el intelectualismo solamente y no tener nada de práctica. Entonces pensamos que nosotros somos los mejores que otros. No, hermanos míos, la práctica es la aplicación de lo aprendido. Yo aprendí y lo practico, inmediatamente ese conocimiento se transforma en enseñanza, en aprendizaje. Entonces yo estoy capacitado, estoy con aptitud y actitud de poder enseñar a otros también. Amén, hermanos. ¿Vamos bien hasta acá? Ya voy concluyendo. Por eso es que la iglesia de Cristo sí o sí es una comunidad de santos, de personas que han sido salvadas. Hemos leído recién, Dios añadía a su iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Es muy importante dejar bien en claro que la iglesia de Cristo tiene una dirección
muy clara. Vamos a ver el último ejemplo. La iglesia de Cristo también tiene el gobierno soberano del Espíritu Santo de Dios. La persona del Espíritu Santo de Dios es la que direcciona, es la que lleva, la que manifiesta el propósito del Padre en la iglesia. Muy bien, capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver un ejemplo entre muchos que hay. Capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ¿sí? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger o el negro, Lucio de Cirene y Manahem, que había sido criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Dice, en la iglesia de Antioquía había solamente quienes habían allí, maestros y profetas, porque en la iglesia de Jerusalén estaban los apóstoles, pero en Antioquía había maestros y profetas. O sea, que esa iglesia que se estaba formando estaba siendo instruida por dirección profética y enseñanza de la doctrina de los apóstoles, maestros. Entonces dice, ministrando, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién es el que habló acá? El Espíritu Santo. Dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Muy bien. El tema de los nombramientos, el tema de los apartamientos, el tema de los llamamientos de oficiales al servicio de la iglesia no es dedocracia, es dirección soberana del Espíritu Santo de Dios. Apartadme. Hoy en día abundan cantidad de gente amontonadas como caciques. Todos son dueños, todos son jefes, todos son pastores, profetas, apóstoles, querubines, patriarcas, de todo hay. Pero el tema es que cuando golpeen la puerta, muchos en aquel día, el Señor le dirá, yo no los conozco. Pero nosotros hicimos esto, echamos fuera demonios, predicamos en tu nombre, hicimos muchos milagros. Característica de muchas personas que dicen tener llamamientos. Pero el punto crucial de todo esto es que el Espíritu Santo de Dios es el que separa, el que llama. Yo sé que yo no voy a ser perpetuamente el pastor de esta congregación. Hasta aquí el Señor me está utilizando. Pero cuando el Señor me diga que ya es tiempo, Dios va a levantar ministros para esta congregación. Y Dios sabrá si me va a usar en otro lugar o me va a decir gracias por tus servicios. Dios puede hacer estas cosas porque no somos nosotros imprescindibles. La obra del Señor es edificada por Cristo y nosotros somos sirvientes del Señor. Por eso es que la iglesia no debe estar ajena de la oración, porque la iglesia de Cristo debe estar siempre orando, siempre atentos a la dirección del Espíritu Santo para que el Señor sea el que levante. Hermanos, yo no me voy a aferrar diciendo, esta es mi iglesia, porque no lo es. Yo sé claramente que todas las instituciones, nombramientos y acciones humanas de los hombres en esta tierra tienen un principio y tienen un final. ¿Sabía usted, hermanos? Hasta nuestra vida tiene un principio y tiene un final. Pero lo único que permanece para siempre es la iglesia de Jesucristo, porque es una iglesia eterna. Yo la edificaré. Instituciones, cuántas cosas en este mundo van a terminar. Se terminan ciclos, presidentes que mueren, sumos pontífices que terminan sus mandatos, sus reinados, y así van a pasar en el mundo. Pero solamente la palabra y el testimonio de la iglesia permanece. Entonces, hermanos, ¿qué debe hacer conducta de la iglesia? Orar siempre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a decir, apártenme a tal y tal para la obra que yo los he llamado. Glorioso es tu nombre, Señor. Amén. Por eso es que la iglesia debe estar preparada en oración. Muy bien, voy a concluir. Estando ya nosotros introducidos por la gracia del Señor en la iglesia preciosa de Jesucristo, viene ahora los consejos que quiero darle.
¿Cuáles son los consejos y las recomendaciones? Claramente la iglesia terrenal, la iglesia visible hoy en día, es considerada como el reino terrenal o visible. Todavía el reino eterno de Cristo no se ha manifestado, porque cuando Él venga se va a manifestar. Pero mientras tanto la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está en pleno ataque espiritual, está en plena batalla espiritual. Jesús profetizó lo siguiente. Mateo capítulo 11 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos pretenden acabar con el reino. Haciendo referencia de que los violentos, los que usan la violencia, quieren impedir que la iglesia de Cristo siga avanzando. ¿Cómo lo logra Satanás? Logra meterse. Nehemías capítulo 4 dice: los enemigos que se unieron dijeron: no sepan ni entiendan hasta que entremos en medio de ellos y los hagamos cesar la obra. La estrategia de Satanás es entrar como lobo, como oveja, lobo disfrazado de oveja, ¿sí? Como un ángel de luz, como una persona especial, como una persona carismática, o como fuerzas que vienen que la iglesia se siente deslumbrada. ¿Qué necesita la iglesia tener? Conocimiento. La iglesia necesita conocer perfectamente cómo es la iglesia de Cristo según la palabra y juzgar de acuerdo a los frutos y a las actitudes. Mi consejo es lo siguiente: sabemos que como institución local tenemos muchas cosas que corregir. Soy totalmente consciente, empezando por mí. Pero la iglesia de Cristo es santa y es preciosa y es valiosa. Por lo tanto, les recomiendo, hermanos, que nunca se preste, ni preste su oído, ni sea partícipe de comentarios y diálogos en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque Abraham recibió una bendición de que en él iban a ser benditas todas las familias y en una nación grande. Y al que te maldijere, yo maldeciré. Yo debo cuidar la iglesia de Cristo, debo velar por ella, debo respetar los parámetros bíblicos y debo amar la iglesia de Cristo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque dice la carta de Juan: si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el amor del Padre no está en él. El tal es un mentiroso. La evidencia de ser una persona que integra a Cristo es cuando amamos al hermano de la misma manera que amamos a nuestro Padre. Así que, hermanos, valore la iglesia, respete la iglesia, porque la iglesia de Cristo tiene 2000 años de historia y hay grandes hombres y mujeres que entregaron su vida como Cristo nuestro Señor por causa de la iglesia. Entonces, esto nos va a dar pie a que empecemos de aquí a poquito a comenzar a estudiar acerca de historia del cristianismo. Les va a apasionar, nos va a encantar conocer, pero también vamos a entender la responsabilidad que tenemos hoy nosotros de ser la iglesia del último tiempo. Amén, hermanos. Así que siempre que usted pueda, bendiga a la iglesia de Cristo, ame a la iglesia de Cristo, sirva a la iglesia de Cristo, porque usted ha sido llamado para ella. Oramos. Padre celestial, te alabo y bendigo tu santo nombre. Preciosa es tu iglesia, Señor. La iglesia que tú redimiste y formaste, limpiándola con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Perdónanos, Señor, por tener malos pensamientos y por desprestigiar. El mundo se encarga de desprestigiar tu iglesia, pero nosotros somos llamados para valorarla, amándonos unos a otros, teniendo comunión unos con otros, no habiendo necesitados, porque nosotros suplimos la necesidad de nuestros hermanos. Ayúdanos a ser generosos y dadivosos. Ayúdanos a ser buenos administradores. Ayúdanos, Padre, a aprender la doctrina de los apóstoles conforme a las Escrituras para no errar en medio de tantas mentiras. Señor, gracias por corregirnos. Gracias por encaminarnos cuando nuestros pasos se habían deslizado al error. Como lo hiciste conmigo, yo te agradezco, Señor, tremendamente. Y siento que tu perdón está sobre mi cabeza, como aquellos que dicen: Señor, perdónanos,
porque hemos pecado contra ti. Tú eres el que mereces la gloria y la honra y la alabanza. A ti te glorificamos, Señor de los siglos, y que tu iglesia, Señor, cuando suenen las trompetas, sea vista por todos los ojos del mundo como la más preciosa y la más hermosa, amada, a quien tú escogiste, Señor, para tus bodas. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La gloria sea para el Señor.